Muy buenas noches, señor viceministro, estimados miembros del panel, colegas, amigos, señoras y señores. Es un placer poder participar en esta conversación y discusión sobre temas de la educación superior que, como bien se ha dicho aquí, lo decía también el ministro, es un tema que hoy día preocupa y está en la agenda pública de todos nuestros países en la región, y de los múltiples temas que estamos discutiendo, ciertamente que el de la gobernanza de los sistemas de educación superior, además del tema siempre discutible y discutido del gobierno de las instituciones, hoy día el foco de mi presentación al menos será el de la gobernanza de los sistemas nacionales de educación superior. Y quisiera en realidad ordenar mi breve exposición en torno a 4 preguntas y partir preguntándome por las características de los sistemas de educación superior de los cuales aquí vamos a hablar. Y hablaré, por cierto, de los sistemas de educación superior de la región en América Latina. Como ustedes bien saben, estos sistemas hoy día están ampliamente diferenciados y están compuestos por una enorme diversidad de instituciones. Tenemos en América Latina, según las últimas cifras disponibles, alrededor de 3.500 universidades públicas y privadas en la región y alrededor de 6.300 instituciones no universitarias de educación superior. Es decir, un conjunto de más de 10.000 instituciones, muy diversas entre sí, con misiones distintas, con tamaños completamente diferentes, desde universidades con 300.000 estudiantes hasta pequeñas universidades que pueden tener 100 o 200 estudiantes, públicas, privadas, con distintos regímenes de gobierno, con organización interna de la división del trabajo académico también muy diferente, establecidas en el centro metropolitano de nuestros países o en las diversas regiones, con diversos grados de internacionalización, con composición del mundo estudiantil y de sus académicos también muy diferente. Todo lo cual hace muy difícil hablar en términos generales en cada uno de nuestros países del sistema, porque son tan diversos sus componentes, y para qué decir hablar como lo haré yo, o intentaré hacerlo, de los sistemas a nivel regional. Pero lo primero que tenemos que retener es esta gran diversidad y esta diferenciación que es tanto horizontal, en el sentido de que hay instituciones, por ejemplo, públicas y privadas, pero también vertical, instituciones universitarias con un desarrollo importante que Yamil Salvi mostraba en algunos países de universidades, por ejemplo, con un fuerte posgrado, pregrado, pero también instituciones no universitarias, con una gran variedad, centros e institutos tecnológicos, politécnicos, centros técnicos se llaman en algunos países. En cada uno de nuestras realidades nacionales tienen distintos nombres, pero está claro que hay una diferenciación también vertical creciente de la educación superior. Este mundo corresponde, por cierto, desde el lado ahora de la demanda por educación superior, a una explosión de demanda que ha hecho que nuestros sistemas pasen de tener 250.000, creo que eran los estudiantes en el año 1950, a tener hoy día más de 25 millones de estudiantes de educación superior en el conjunto de la región. Es decir, la explosión de la base de provisión de la educación superior, de la base organizacional y institucional, se corresponde, claro, a una verdadera explosión de las demandas estudiantiles. Todos los estudiantes de 1950 hubiesen cabido en la UNAM, hoy día en la Universidad Autónoma de México o en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Las dos tienen más de 250.000 alumnos, que era el conjunto de todos los alumnos de la región hace un poco más de medio siglo. De modo que tenemos también esta proliferación o explosión
de la matrícula estudiantil y hoy día tenemos en la región una mitad más o menos de la matrícula en universidades estatales o públicas y otra mitad en instituciones privadas. Y dentro de la matrícula privada tenemos un poco más de la mitad en instituciones con fines de lucro y otra mitad en instituciones privadas sin fines de lucro. De modo tal que a veces se dice aquí en Perú, bueno, tenemos muchas instituciones privadas, una parte importante de ellas son con fines de lucro. Bueno, esa es la realidad también de América Latina y como ustedes saben, es crecientemente la realidad prácticamente de todas las regiones del mundo, menos de Europa occidental, donde se mantiene la vieja tradición del siglo XIX y anterior de que solamente existen universidades públicas con una muy baja presencia de universidades privadas. En el resto del mundo, en Asia, del cual hablaba recién Yamil Salmi, o en América Latina, como ya digo, hay una muy fuerte presencia y veremos que este es uno de los problemas que tiene que enfrentar la gobernanza. Son completamente distintos los regímenes de gobernanza de los sistemas cuando todas las instituciones son relativamente homogéneas que cuando tienen este enorme grado de diversidad que existe en América Latina. La mayor parte de nuestras instituciones son docentes, también a veces nos gusta pensar que las universidades, como la define la ley orgánica en cada uno de nuestros países, en algunos incluso declaramos con orgullo, es la constitución política del Estado la que dice que la universidad es aquella institución que simultánea e inseparablemente hace docencia superior en las disciplinas, hace investigación en la frontera del conocimiento y además hace extensión, comunicación, etc. La verdad es que de este universo que les acabo de decir, de 3.500 universidades, en América Latina un 10% de ellas corresponde a esta definición trinitaria de la institución universitaria que hace investigación, docencia y extensión. El 90% son instituciones puramente docentes. No habría sido posible hacer de otra manera el paso de universidades, de sistemas, de acceso de élite a acceso masivo y a acceso universal que tenemos prácticamente hoy día en varios países ya de América Latina. En el promedio, la tasa bruta de participación en América Latina sobre la cohorte de edad es alrededor de 45% hoy día. Cuando yo ingresé a la universidad y Francisco hacía recuerdos de esto, era alrededor de 4 o 5% la tasa de participación. Hoy día en el promedio es 45%, Perú está ahí en torno al promedio de acuerdo a las últimas cifras de la UNESCO. Los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile tienen por encima del 70%, Brasil está por debajo más o menos en la mitad de la tasa de participación de la región. En fin, pero la masificación de la educación superior ha sido posible porque efectivamente la mayor parte de las instituciones han sido desarrolladas y construidas como universidades únicamente docentes y no, por cierto, de acuerdo al esquema que aquí presentaba Yamil Salmi de las mejores universidades del mundo. También Estados Unidos, como ustedes bien saben, tiene alrededor de un 10% de sus universidades que llama Research Universities y el resto, donde están todas las de rango mundial, y el resto de sus universidades y sus colleges y sus community colleges de educación superior son instituciones básicamente docentes. Ya veremos que este es uno de los problemas importantes de los desafíos de calidad que tienen nuestras instituciones. Otro rasgo que yo diría de estos sistemas que es importante tener en cuenta a la hora de discutir sobre la gobernanza es que estas universidades, que son fundamentalmente docentes, tienen un modelo de organización de la enseñanza relativamente tradicional, de carreras altamente especializadas desde el comienzo, de duración relativamente larga,
carreras bastante rígidas, donde hace muy difícil la flexibilidad para ir de un programa a cambiar a otro programa, incluso a veces dentro de una misma institución es difícil en nuestros países. Carreras intensivas en el uso de recursos humanos, de profesores, todos los programas mayoritariamente presenciales, con un profesor haciendo lo que yo hago acá, malamente, que es enfrentar frontalmente a una sala. Todo esto tiene, por cierto, una alta demanda de profesores de jornada completa, que además queremos ahora tengan en su mayoría posgrado, ojalá doctorado, por lo menos una maestría, es decir, también muy costoso, es un modelo de docencia extraordinariamente costoso. A veces pienso si este modelo podrá resistir algunos 10 o 20 o 30 años más. Me cuesta pensar que con los costos que tiene pueda uno mantener en estos ambientes de altísima masificación de la educación superior, pueda mantener este esquema. Pienso, por ejemplo, Perú, que en los próximos 20 o 30 años tendrá que duplicar el número de sus estudiantes para llegar a una tasa que ya hoy día tienen varios países de América Latina. ¿Podrá hacerlo al nivel de costos que debiera tener hoy día? Porque claro, uno puede siempre hacer las cosas y masificar su sistema a bajo costo, pero entonces tiene problemas de calidad muy reales. Y acá se discute mucho, y ya lo decía el ministro, tenemos que tener una inversión mucho más grande en educación, pero esa inversión más grande serviría para poder llegar a una tasa de participación, digamos así, del 70-80% con este modelo de docencia que existe hoy día en las universidades, presenciales, frontales, con muchos profesores dictando decenas de cursos en programas que duran nominalmente 5 o 6 años, pero que muchas veces, en términos reales, las personas demoran bastante más. Un modelo que genera también unas tasas muy altas de deserción, de abandono temprano. En América Latina se piensa que el 50% de los alumnos que acceden desertan antes de haber obtenido algún tipo de diploma que certifique que han completado un ciclo formativo. De modo tal que tenemos un modelo docente muy complicado, tenemos una función de investigación radicada en pocas instituciones y que además, digamos, enfrenta enormes desafíos en el concierto mundial de sociedades que se dicen del conocimiento. Nosotros, ya lo decía aquí Yamil Salmi, representamos alrededor del 9% de la población mundial, pero en términos de ciencia y tecnología representamos, dependiendo del indicador que uno use, entre el 0% en algunas cosas hasta el 3 o 4%, por ejemplo, en términos de publicaciones internacionalmente registradas. Es decir, nuestro tamaño en el campo del conocimiento es bastante menos que el peso del continente latinoamericano en términos de su población y de su producto, de su aporte al PIB mundial, ¿no? En cambio, el aporte a la ciencia mundial es extraordinariamente débil y precario todavía. Bueno, es de estos sistemas de los que estamos hablando y la gobernanza se supone tiene que responder básicamente a las propias características de los sistemas que queremos conducir, que queremos orientar en alguna dirección. Ya hablamos, cuando hablamos de conducción, de coordinación, hablamos básicamente de gobernanza, no por usar un término novedoso, digamos, que viene de la literatura, de la ciencia política, de los países anglosajones fundamentalmente, pero que hoy día se ha difundido a prácticamente todos los países de referencia en el campo de las ciencias sociales, sino que hablamos de gobernanza porque en el fondo estamos todos intentando tomar distancia de un esquema relativamente simple de gobierno, llamémoslo ministerial de la educación superior, es decir, donde había un organismo, generalmente en el Ministerio de Educación, que se hacía cargo de la conducción de estos sistemas relativamente simples, elitistas como eran hasta hace 20, 25 o 30 años, donde las universidades además gozan no solamente de autonomía, sino de una verdadera autarquía y por lo tanto el órgano conductor de la educación superior siempre ha sido en América Latina extraordinariamente débil.
un funcionario profesional con 3 o 4 profesionales jóvenes que supuestamente tienen a su cargo unos sistemas de una enorme complejidad y que debieran cada vez volverse aún más complejos. Y uno se sorprende de ver cómo estos sistemas se han vuelto de complejos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, si uno mira a esta imagen del gobierno del sistema, uno ve que efectivamente siguen teniendo características muy similares a aquellas que tenían 30 o 40 años atrás, ¿no? Con total incapacidad real de hacerse cargo, digamos, de la complejidad de conducción y de coordinación de sistemas que hoy día tienen estos grados de diferenciación y de diversidad. Entonces, hablamos de gobernanza porque estamos pensando en general en sistemas también mucho más complejos de gobierno que los que estaba yo describiendo recién, donde no solamente interviene desde el punto de vista del Estado un órgano ministerial, sino que hay diversos órganos públicos. Acá el ministro hablaba de una superintendencia, hablaba de sus propias dependencias para la educación superior dentro del ministerio, hablaba de un organismo o varias instancias que participan del aseguramiento de la calidad. Es decir, en cada uno de nuestros países, si uno empieza a mirar con cuidado, ve que efectivamente se está pasando de un régimen ministerial de gobierno de los sistemas a un régimen mucho más complejo de gobernanza, donde participan diversos tipos de organismos públicos, pero además donde participa a través de distintos mecanismos las propias organizaciones universitarias y de educación superior con sus distintos estamentos, participan las comunidades científicas que en algunas partes empiezan ya a tener un cuerpo y un peso político significativo, como puede ser Brasil, México y otros países, las asociaciones profesionales, otras partes interesadas en la educación superior, desde la empresa, las iglesias, los partidos políticos, el Parlamento, y en realidad lo que uno tiene son redes de política pública, los policy networks, de los cuales hablan también los politólogos, cada vez más complejos, que son los que llevan a cabo las políticas. Yo quiero entender que cuando el ministro decía hoy día, bueno, es muy difícil mantener una articulación, mantener en este mundo tan lleno de conflictos, porque hay intereses diversos, hay ideas